Oremos. Señor, estamos gozosos esta mañana por el testimonio que te glorifica de tu misericordia, gracia y favor, Señor, que soberanamente, Señor, ha inclinado a nuestro favor, Señor, por la salud de los hermanos, Señor, por la manera como tú vas obrando en medio nuestro, Señor, glorificándote. Oh, Señor, a veces necesitamos ser tocados por ti. Tal vez, Señor, vernos en situaciones de peligro, de temor, para que, clamando a ti, Señor, podamos identificar tu mano, Señor, actuando a nuestro favor, Señor, en cada momento. Te damos gracias, Señor, como decía Jeremías, por las cosas buenas y por las malas, porque en todas ellas, Señor, tú estás presente y nos bendices. Y queremos esta mañana, Señor, pedirte que a través de esta experiencia, Señor, que se va a narrar en el capítulo 19 de Primera de Samuel, Señor, tú permitas, Señor, que nosotros podamos ver tu mano soberana, portentosa, Señor, actuando a través de tu providencia y aprender de ello, Señor. Te ruego, Padre, que nos bendiga, Señor, dándonos oídos circuncidados, Señor, dándonos corazones, Señor, sensibles, y permitiendo, Padre, que en esta mañana tu luz, Señor, la luz del Evangelio, resplandezca en los corazones de los que todavía no tienen la seguridad del perdón de sus pecados, de su futuro eterno, Señor. Y te lo suplicamos esto, te lo pedimos en base a los méritos de tu Hijo Jesucristo, no los nuestros, Señor, a quien merece, Señor, y pertenece toda honra, toda gloria y todo loor. Es en su nombre que lo hacemos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les voy a rogar que ubiquen sus asientos de manera de que de esa manera pues no tengamos distracciones. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 19. Ustedes saben que el dilema que tengo ahora cuando estudio los pasajes de Primera de Samuel es que muchas partes de ellas son narrativas. Entonces, al ser muy narrativa, pues pienso en cubrir mucho espacio para tratar de extraer pues las enseñanzas que tiene el pasaje. Ayer pensé yo que iba a cubrir capítulos 19 y 20, inclusive le dije al hermano Mario Moratti, hermano, mi pasaje es muy largo, muy extenso, pero realmente creo que con el capítulo 19 tenemos suficiente para, y casi con un versículo de ello, tenemos suficiente para tratar de extraer las enseñanzas y exponerlas delante de ustedes en esta mañana. Estoy dando la oportunidad de que cada quien ocupe su lugar y entonces comenzar a leer la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Capítulo 19. ¿Tienen sus Biblias abiertas? ¿Alguien quiere una Biblia prestada? Se le puede llevar, solamente levanta su mano y le podemos llevar una hasta su asiento. ¿Alguien necesita una Biblia prestada? El que no la necesite, el que no, pues también puede compartir con quien tiene al lado. Vamos a buscar el capítulo 19. Primera de Samuel, capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron de delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl,
y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y se escapó aquella noche. Y Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, dio aviso a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Y tomó Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió para prender a David, ella respondió: está enfermo. Y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que yo lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua que estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot de Ramá. Y fue a Nayot de Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? ¿Qué pasajes tan extraños, ¿Qué pasajes tan extraños? Estamos viendo en ellos la providencia de Dios actuando en unas circunstancias muy particulares. Pero yo quiero enfocarme específicamente en la expresión en la cual ustedes notarán a la hora de leer que hice énfasis, que está en el versículo 11, cuando Saúl envía a los mensajeros a la casa de David, dice para que lo vigilasen a fin de que por la mañana temprano lo matasen. Y cuando Mical se entera de eso, va donde David, su esposo, y le avisa. Y el aviso que le da es el siguiente, lo vemos nosotros ahí en el versículo 11. Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. ¿Qué harías tú si se te diese de un momento a otro un aviso de esa naturaleza? Si ahora mismo alguien te dice a ti: si esta noche, si hoy tú no salvas tu vida, mañana estás listo, estás muerto por completo, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? La Escritura enseña de un pasaje similar, ¿verdad? Que se trata de un hombre rico. El mismo Señor Jesucristo fue que lo narró en Lucas capítulo 12, cuando dice que el Señor les dio esta parábola a sus discípulos y a los que estaban siguiéndole, diciéndole de la heredad de un hombre rico que había prosperado mucho, y él pensaba para sí mismo: ¿qué haré con todas mis riquezas? Dice: voy a hacer graneros, voy a hacer los graneros aún más grandes todavía. Y entonces dice acá específicamente que él dice: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20 de Lucas 12 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En otras palabras, es hasta esta noche que tienes de chance. Y eso es lo que le estaba diciendo. Dice: si esta noche tú no escapas, dice, mañana serás completamente muerto. David había estado al borde de la muerte en muchas ocasiones con anterioridad. Si consideramos los peligros que estuvo, los cuales él mismo había relatado, oponiéndose a los ataques de los osos y los leones que trataban de robarle sus ovejas en el rebaño donde pastoreaba él, pues de verdad que cada una de esas ocasiones fueron ocasiones de peligro, de muerte, sin lugar a duda. También recuérdense cuando se enfrentó a Goliat.
O sea, nadie se atrevía a enfrentar a aquel gigante, sin embargo él, en el nombre del Señor, porque consideró que estaban retándolo no a él, sino a Jehová de los ejércitos de Israel, él fue y con el poder del Señor venció al gigante, pero corrió riesgos, ciertamente un riesgo muy grande, riesgo que ningún otro quiso correrse, riesgo de muerte, de perder la vida. Saúl también, ya anteriormente, lo había puesto sobre personas que estuviesen en situaciones de peligro durante las batallas. Dice la Escritura que lo tomó y lo puso sobre gente de guerra, con el propósito de que él fuera al frente de aquellos que iban a batallar contra los filisteos. Y con esto expuso su vida en muchas ocasiones. Capítulo 18, versículo 5 nos habla sobre eso, y el 19:8 también. Y el mismo Saúl había en 2 ocasiones, con anterioridad al pasaje que estamos leyendo hoy, había tratado de matarlo. Había tratado de enclavarlo en la pared también, enclavarlo con una lanza 2 veces. Saúl era poseído por un demonio, y cuando era poseído por ese demonio, sencillamente le salía ese celo, esa envidia, esa enemistad de la cual hablábamos la semana pasada en contra de este hombre, que todo lo que había hecho era pues servirle con nobleza, con integridad, con valor, con coraje, ¿verdad? Y con mucha fidelidad. Pero inmediatamente él veía a David como un adversario, alguien que tenía que quitar de delante de él, e intentó matarle en 2 ocasiones. Vemos que Saúl estaba ahora en el capítulo anterior, estaba tratando de utilizar las manos de los filisteos nuevamente para matarle. Inclusive recuérdense que cuando dice, le voy a dar a Merab mi hija por mujer, dice, para que de esta manera él se haga adversario, o los filisteos lo vean como un adversario. Luego de eso dice, le voy a dar a Mical mi hija como mujer. Dice, de manera de que también se ponga en riesgo, y le dice, bueno, lo que voy a hacer es que en vez de pedirte una dote, te voy a pedir 100 prepucios de filisteos. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Y con esto él tenía que ir y enfrentar a 100 filisteos. Terminó yendo con sus hombres y trayendo no 100 prepucios, sino 200 prepucios. Pero evidentemente el que va a la guerra y va a batallar, pues se está exponiendo claramente a la muerte. Y nosotros vemos que ahora, ya de una manera abierta, no velada, no vedada, pues el rey Saúl decide y da una orden, hay que matar a David. Y nosotros lo vemos acá en el primero de los versículos. Dice que él llamó a su propio hijo Jonatán y a todos sus siervos para que matasen a David. Dio una instrucción, aniquilen a David. David es mi adversario, mi enemigo, maten a David. Dios habría de actuar con la misma providencia, con la misma soberanía con la cual nosotros hemos estado oyendo el testimonio de los hermanos en sus condiciones de crisis de salud, ¿verdad? En este caso, para preservar la vida de David. Y nosotros vemos que esta orden de matar a David es primeramente, por así decirlo, contradicha o frenada por el propio hijo, el propio Jonatán. Jonatán va donde Saúl, apela a la evidencia en cuanto a la fidelidad de David, del valor de David y la bendición que había sido David para la nación de Israel y para su propio reino. Y entonces Saúl pues cae en sensatez, ¿no? Y dice, bueno, ciertamente le concede la razón y el favor a Jonatán, y consecuentemente pues inclusive lleva de nuevo a David al palacio, y David vuelve de nuevo a servirle. Vuelve de nuevo a servirle y vuelve de nuevo a tocar salmos y a cantar y entonar canciones que darían un relajamiento, una paz a esta alma, el alma de Saúl, que estaba completamente atribulada por causa de las posesiones demoníacas que tenía dentro de él, y de un corazón duro, no arrepentido, un corazón malvado que sin lugar a dudas habitaba en él. El hecho es que nosotros estamos viendo que hay fuerzas demoníacas que impulsan a Saúl a un nuevo intento de asesinato. En el versículo 9 y versículo 10 vemos que dice que el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza la pared precisamente. ¿Y qué dice luego? Dice que David no le quedó más remedio que sencillamente huir y escapar. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántas veces hemos nosotros percibido que estamos bajo riesgo de muerte? ¿Les ha sucedido alguna vez a ustedes? ¿Les ha sucedido que alguna vez han sentido que su vida está en riesgo? ¿Nunca? ¿Ninguna vez le ha sucedido eso? Yo puedo decir que ciertamente he percibido y he sentido en ocasiones riesgos sobre mi vida.
Pero todavía me voy un poquito más allá. ¿Ignoras tú que ciertamente todos los días estás corriendo riesgo de muerte? Cada día puede ser nuestro último día. Cada momento nuestro último momento. Cada suspiro, cada respiro, cada aliento puede ser nuestro último aliento. Pero todavía me voy un poquito más allá. ¿Ignoras tú que la muerte eterna, la condenación eterna, puede ser una realidad para ti en este mismo momento? Porque es una verdad. Yo no sé si tú has pensado en eso, pero el pecado te mantiene bajo un riesgo permanente de muerte. Es que la Biblia lo dice de una manera muy clara, que el pecado trae muerte, el pecado trae muerte. Y si morimos nosotros cuando Dios originalmente nos creó con la intención de que permaneciésemos eternamente en comunión con Él sin pasar por el dolor de la muerte, sabemos que Adán pecó y con el pecado de Adán vino la muerte al mundo. Y sabemos que por cuanto todos somos descendientes de Adán, todos nosotros somos pecadores y también estamos definitivamente destituidos del reino de Dios. Hay un riesgo inminente de muerte eterna, de separación eterna de Dios, de condenación eterna sobre cada uno de nosotros. Y esto puede suceder ahora, ya en un momento, a pesar de que tal vez tú dirás, yo nunca me he puesto a reflexionar o pensar sobre eso. Hubo una ocasión en que le predicaba a un señor mayor y le advertía sobre la cercanía, ya el señor murió hace tiempo, sobre la cercanía en base a su edad que él tenía de un encuentro para con Dios. Y le preguntaba eso mismo, ¿se ha puesto a pensar usted que tal vez va a perderse para siempre? Él decía, yo no le doy mente a eso, yo no pienso en eso. Es una insensatez no pensar en eso. Aquí hay una advertencia muy clara. Una advertencia de parte de esta esposa a David cuando le advierte y le dice, si no escapas esta noche, mañana serás muerto. Y si tú no escapas del pecado que te condena hoy, ahora, ya, es muy posible. Es muy posible. Es tan posible como el hecho de que en cualquier momento, como seres humanos que somos, podemos fallecer y puedes perderte para siempre. Morir eternamente, lo que la Biblia le llama la segunda muerte, la condenación eterna. Imagínate tú que de un momento a otro tú recibes un aviso como el que le dio Mical a David y le dice, si no salvas tu vida hoy, si no salvas tu vida esta noche, dice, mañana serás muerto para siempre. ¿Qué tú harías para escapar? ¿Qué tú harías para escapar? Dice que David se levantó, se fue y escapó inmediatamente. Viéndolo en un contexto espiritual. Si la muerte espiritual está en nosotros como consecuencia del pecado, porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos mantiene en una situación de adversión hacia Dios, de enemistad hacia Dios. Y si mañana, o hoy, o esta noche, como le dijo el Señor a aquel hombre rico, le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Si el pecado nos hace, por así decirlo, nos sorprende con la muerte o la muerte con el pecado, ¿qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Y cómo tú escaparías de esa realidad? David escapó de la muerte en 4 ocasiones anteriores. Y en este capítulo vemos nosotros como en 4 ocasiones también él escapa. En la primera ocasión fue advertido por Jonatán. Dice que Jonatán le amaba en gran manera y le dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y es interesante esto, porque muchas veces nosotros, amando a personas, tal vez por nuestra relación de parentesco, simplemente por un afecto que el Señor ha puesto en nuestros corazones, una relación de amistad de muchos años, nosotros pues no asumimos la responsabilidad que ciertamente tenemos delante de Dios de advertirle, como hizo Jonatán con David. Jonatán le advirtió a David inmediatamente sobre el riesgo de muerte que estaba sobre él. Y yo me pongo a pensar que el Jonatán de mis relacionados, de mis familiares, de mis hermanas, de mis padres, de mis amigos, soy yo. Yo soy la persona que tengo que advertirle
Advertirle que si no escapa esta noche, mañana van a estar completamente muertos. Porque si hay una manera como realmente debemos manifestar el amor a otra persona es enseñándole la verdad de las consecuencias de la muerte y condenación del pecado y de la salvación, la misericordia y la gracia que hay en Jesucristo para salvación. Porque así como la paga, la consecuencia del pecado es la muerte, dice la Escritura que el regalo de Dios es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. David escapó. Y escapó porque alguien le advirtió. En este caso fue Jonatán. Si Jonatán no lo hubiera advertido, muy probablemente, evidentemente, Dios está detrás de todo esto. Y es la gran enseñanza del pasaje. La providencia de Dios guardando a los suyos. Ese es el gran mensaje de este capítulo. Pero si Jonatán no lo hubiera avisado, evidentemente hubiera sido atrapado por Saúl en el mismo palacio, hubiera sido muerto, porque ya Saúl estaba decidido, sin ningún tipo de resguardo o ningún tipo de disimulo, asesinar a David simplemente porque él lo consideraba que era un adversario. Se había puesto celoso. Decía, solamente le falta quitarme el reino, porque le cantaban las muchachas y les decían, Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. David escapó de la muerte también en el momento en que Saúl trató de clavarlo contra la pared. Dice en el versículo 10 que Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared y él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza a la pared. David huyó y escapó. Y es la segunda vez que nosotros vemos en este capítulo que tiene que salir huyendo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo escapó él? ¿Por sus habilidades guerreras? ¿Por sus destrezas? Fue Dios ciertamente quien permitió que él esquivara la lanza. Fue Dios quien permitió en esa ocasión que él pudiera escapar y huir de dentro del palacio sin que ninguna persona lo detuviera. Hay un himno que me encanta y lo canto con frecuencia cuando me siento atemorizado, que es el himno que tiene un corito que dice: ni una sola flecha nos podrá tocar mientras no lo permita, no me alcanzará. Dios fue que no permitió que esa lanza por una segunda ocasión llegara a atravesar a David. Imagino yo un guerrero como Saúl, las veces que habría previamente enclavado a otras personas en su lanza. Pero sin embargo, Dios estaba protegiendo a David y soberanamente él permitió que la lanza no le alcanzara. Luego de eso entonces vino el caso de que David dice, bueno, vamos a matarlo en su propia casa. Y Mical se entera. Mical se entera y es cuando le advierte, le dice, si no escapas esta noche vas a ser muerto a la mañana, sin lugar a dudas. Y dice la Escritura en el versículo 12 que él se fue, huyó y escapó. Tercer escape de este capítulo. Y Mical no era una mujer piadosa. En el primer caso estamos viendo que Jonatán era un hombre piadoso, ¿verdad? Era un amigo sincero y consecuentemente estaba preocupado por preservar la integridad de David. Tal cual debemos ser nosotros. Si hay alguna cosa que tú puedas hacer por un amigo es decirle sobre la salvación que hay en Jesucristo y advertirle que si esta noche no se convierte a Cristo, mañana tal vez estará muerto para siempre. Pero después vemos el caso entonces de Saúl. Saúl utiliza un instrumento y a través de un instrumento letal trata de asesinarlo. Dios no lo permite, Dios permite que pueda esquivarla completamente. Vemos la preservación directa de parte de Dios. Ahora utiliza otro instrumento, pero este instrumento no es un instrumento santo. Mical no es una santa, absolutamente, no era una mujer piadosa. Todo lo contrario. Había sido dada por esposa a David, simplemente por una estrategia política del padre Saúl. No porque de ninguna manera David había escogido a Mical como esposa. Ni en ninguna parte de la Escritura habla del amor de David hacia Mical. Sí habla de que Mical se enamoró de David, amaba a David, igual que el resto de las doncellas. El resto de las doncellas que cantaban y admiraban a David y el resto del pueblo que también le amaba. Pero nosotros vemos que esta mujer tenía inclusive ídolos paganos, cosa con la cual David nunca se involucró. La palabra de Dios pues ve en el corazón de David una persona conforme al corazón de Dios.
Y no vemos en ninguna parte en el relato que compete a la vida y obra de Dios a través de David, que David flaqueara cayendo en la idolatría. En otros pecados sí, pero nunca en la idolatría. Sin embargo, esta mujer tomó un terafín, que no es otra cosa que un ídolo casero, y fue lo que puso en la cama, le puso una especie de peluca de pelo de cabra por encima, dice, y lo arropó para hacer parecer que era David que estaba durmiendo en este lugar. O sea que en la casa de David, la mujer de David, a escondida de David, tenía evidentemente una adoración idolátrica, pagana. Mical no era realmente una persona piadosa. Y no solamente eso, sino que vamos a ver en pasajes posteriores que él va a menospreciar a David por el hecho de que David va a adorar apasionadamente al Señor, al punto tal de que cuando ya sea rey o ya siendo rey, ¿verdad?, se va a despojar de su vestido en adoración cuando el arca está siendo llevada a Jerusalén. Y Mical lo que va a hacer es menospreciar a David porque David adora al Señor con todo su corazón. Pero más que esto, inclusive, nosotros vemos cómo ella, no lo vemos ahora, pero lo vamos a leer después, cómo ella inclusive finalmente va a terminar traicionando a David y uniéndose a otro hombre. O sea que Mical era un instrumento indigno completamente, pero sin embargo Dios lo estaba utilizando. Lo estaba utilizando soberanamente para proteger a David. Y ella le da la advertencia que le dice, si no es capaz esta noche, dice, mañana serás muerto. A pesar de su impiedad, Dios la estaba utilizando para preservar la vida de David. Fíjense que inclusive ella engaña a su padre. Y ahí cabe la pregunta, ¿ese engaño o esa mentira es aceptable? ¿Es aceptable o no es aceptable el engaño o la mentira que para preservar la vida de muchos judíos algunos tuvieron que dar a los nazis escondiéndoles? O la de Rahab la ramera, cuando escondió a los espías para que no fuesen asesinados. Evidentemente había un mal mayor y un pecado peor, como en este caso del asesinato. Pero el punto está en que realmente no estamos hablando de una persona piadosa. Pero sí estamos diciendo que, como dice la Escritura en Proverbios capítulo 21, versículo primero, cuando habla de la soberanía y la potestad de Dios aún sobre los impíos, dice que como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Jehová, y que hacia donde él quiere lo inclina. Dios, en su soberanía, aún a personas indignas, utiliza, instrumentaliza para preservar, para bendecir, para guardar a los que son suyos. 4 ocasiones. La primera, por advertencia de alguien que le amaba. La segunda, porque simplemente el Señor no permitió el daño de la lanza sobre David. La tercera, utilizando a una esposa impía. Y en el cuarto caso nosotros vemos cómo el propio Espíritu Santo de una manera soberana se involucra. Y luego que Saúl manda 3 grupos a asesinar a David cuando él está ya con Samuel en Raiob. Nosotros vemos que allá en Ramá, en Naiob de Ramá, los 3 grupos van y de un momento a otro, en vez de ocuparse de lo que los mandó Saúl, que era asesinar, buscar, localizar y asesinar a David, lo que hacen es que se convierten de un momento a otro en cómplices o parte de aquellos que estaban profetizando o anunciando o hablando, glorificando a Dios. Los profetas, de la escuela de profetas que tenía Samuel en ese lugar. Pero no solamente eso, sino que va Saúl personalmente y le sucede exactamente lo mismo. El Espíritu Santo del Señor toma posesión de los enviados y del propio Saúl, y de esta manera impide que pueda asesinar a David. Increíble. Dice la Escritura que fue a Naiob de Ramá, vino sobre él el Espíritu de Dios, siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiob de Ramá, y allá el rey Saúl se despojó de sus vestiduras, se desnudó
y comenzó a hacer el coro a aquellos que estaban glorificando a Dios, profetizando, trayendo, por así decirlo, palabra de Dios a través de la influencia del Espíritu Santo. Entonces vemos cuatro ocasiones diferentes en las cuales David escapó de la muerte, ¿verdad? En este capítulo en particular, y vamos a ver que otras muchas veces más la providencia divina en su soberanía va a hacer que el propósito de Dios con David se cumpla, no obstante el riesgo inminente de muerte. Y cuando yo pienso eso y lo extrapolo, pienso en mi propia salvación. Y pienso allá atrás la cantidad de ocasiones en las cuales tengo memoria, claro que tengo memoria, la cantidad de ocasiones en las cuales estuve al borde de perderme eternamente, al borde de la muerte, tanto la física como la espiritual. Cómo me pasé gran parte de mi vida con el riesgo de que si esta noche no la sobrepasaba, tal vez mañana iba a estar para siempre en el infierno eterno. Y es un riesgo real, es una advertencia solemne la que le está dando Mical acá a David, cuando le dice: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y es una advertencia solemne la que el Señor nos da a nosotros cuando dice que si hoy ya no tenemos a Cristo en nuestros corazones, no hemos arreglado nuestras cuentas con Dios, si esta noche nos alcanza sin que nosotros hayamos hecho las paces con el Señor, tal vez mañana será tarde. Tal vez mañana estaremos muertos una vez y para siempre. La juventud nunca piensa en estas cosas. El joven piensa que por ley natural el viejo es el que debe morir. Pero el problema no es ese. El problema es que la muerte ya está en el joven, así como en el viejo. Y a menos que Cristo le dé vida, más tarde que temprano terminará condenado eternamente. Hermanos, David identificó la providencia de Dios protegiéndole en cada ocasión. Yo quiero que ustedes me acompañen ahora al Salmo 59. Búsquenlo, por favor. Salmo 59. El Salmo 59 lo escribió David en ese momento en el cual estaba huyendo como consecuencia de la advertencia o el aviso que le hizo su esposa, Mical. Y huyendo de Saúl, en el momento que fue descolgado, como se recuerda, el apóstol Pablo también fue descolgado en una ocasión en Damasco, ¿verdad? En aquella ocasión, pues, fue descolgado por la pared. Y ahora igualmente, o sea, lo descolgaron, lo sacaron de la ciudad y David se fue huyendo hacia donde Saúl. Y en ese momento, él compuso un salmo, posiblemente en una de sus noches en reflexión. Y este es el Salmo 59. Leo, ¿lo tienen? Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de hombres sanguinarios. Porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, oh Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, oh Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con tu furor. Acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar que comer. Y si no se sacien, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder. Alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi
misericordia. Este salmo lo compuso David en esa circunstancia particularmente. Y hay varios énfasis particulares que nosotros queremos hacer. En primer lugar, él menciona aquí, estamos hablando de David el Udini, ¿no? David el que hizo muchos escapes. Y en esta ocasión en particular, él dice, yo he escapado de personas poderosas, se han juntado contra mí poderosos, versículos 3. Y dice, y no por falta mía. Dice, están acechando mi vida, gente poderosa que tienen el poder. Dice, y no por pecado mío ni falta mía. Él escapó de enemigos poderosos. Y nosotros a veces subestimamos los adversarios que tenemos. La Biblia dice que el adversario de nuestra alma es Satanás, así se le llama. Y tú dirás, no, yo no tengo nada que ver con él. Bueno, uno de dos. O te está dominando el espíritu malo, o te está dominando el Espíritu Santo. Pero así como Saúl, ¿verdad?, oscilaba entre una situación y otra, así tú oscilas entre una posición u otra. O tienes el perdón de tus pecados, o el Espíritu Santo vive en ti, habita en ti, ya no de una manera temporal, sino permanentemente, como prometió el Señor Jesucristo para todos sus discípulos. O sencillamente estás bajo la influencia de potestades, de principados, de huestes espirituales de maldad. Y esa es una realidad. Son enemigos poderosos. No es solamente el hombre, sino quien está detrás del hombre que te adversa a ti. El hombre busca tu muerte física. El diablo busca tu muerte espiritual. Y si no escapas esta noche, morirás en la mañana. Yo no sé si transmito lo que yo quisiera, pero había un carácter de urgencia muy grande que Mical se lo dice. Es ahora que tienes que irte, es ahora que tienes que escapar. Porque si no, no vas a llegar vivo a la mañana. Es poderoso el enemigo, te engaña. ¿Sabes una cosa? Estás oyendo esto y él está tratando de que tú no pongas atención y que no llegue a ti exactamente el mensaje que quiero comunicarte. Y en el nombre del Señor yo quiero urgirte a que de una vez por todas te entregues al Señor Jesucristo. Busques el perdón de tu pecado, clames a Él, porque hay enemigos poderosos, diabólicos, satánicos que pretenderán y tratarán y lograrán otra vez apartarte de la inquietud que en esta mañana trato de sembrar en tu corazón y de la necesidad que quiero que tú comprendas que tienes de ser perdonado y salvado por el único que puede hacerlo, el Dios mismo en la persona de Jesucristo. Hermano, eran enemigos poderosos. Él no dice simplemente de Saúl, no, dice, están acechando mi vida, se han juntado contra mí enemigos poderosos. Él escapó también. ¿Y saben cómo escapó él? El versículo 4 lo dice muy claramente y el 5 también. A ver si ustedes lo descubren en el Salmo 59. Él dice, sin delito mío corren y se aperciben. ¿Y qué dice luego? Dice, despierta para venir a mi encuentro. ¿Cómo lo hizo él? Clamando a Dios, alertando a Dios, diciéndole a Dios, Dios, despiértate. 2 veces le dice, despiértate. ¿Estaría Dios durmiendo? Entonces, ¿dónde está el énfasis? Si Dios de ninguna manera está durmiendo ni está ajeno de lo que pasa. Dice la Biblia que no cae un pajarillo en tierra, si no es la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero el énfasis no estaba en si Dios estaba durmiendo o no estaba durmiendo. El énfasis estaba en el clamor de aquel que decía, ahora Señor, atiéndeme, despiértate, mírame para acá. Porque es ahora que yo necesito que tú me ayudes a escapar de estos enemigos poderosos que quieren la muerte mía, la condenación eterna. Y la única manera posible de escapar es si Dios te lo permite y consecuentemente debes despertar el interés de Dios sobre ti, si es que cabe la expresión. La misericordia de Dios hacia ti. Debes decirle, Señor, aquí estoy, sálvame a mí. Ayúdame a escapar porque tal vez mañana será tarde. Mañana seré muerto. Versículos 9 al 11 también del Salmo 59 nos enseña cómo escapó David. Él lo expresa. Él dice, a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa.
El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Vean las expresiones. Dios es mi defensa. Dios es mi misericordia. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder. Oh Jehová, que dice, escudo nuestro. ¿Cómo escapó él? Él escapó escudándose detrás de la misericordia de Dios. Escudándose detrás de la misericordia de Dios. Tenemos un Dios misericordioso. Él no se goza con que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere tenerte en el cielo a ti por una eternidad. Pero quién sabe si mañana va a ser tarde, porque si no escapas esta noche, si el día pasa y no te ha amanecido, posiblemente más nunca vuelvas a ver la luz. La providencia y la misericordia de Dios deben alcanzarte ahora ya. Y tú debes clamar al Señor, alertar a Dios para que Él despierte y ponga sus ojos sobre ti, tenga misericordia sobre ti y te ayude a escapar en base a la fortaleza que Él mismo es, el escudo que Él mismo representa, la misericordia que Él tiene, por la cual no te condena de acuerdo a lo que mereces, sino que te da la oportunidad del arrepentimiento y una nueva vida, una vida eterna. Hermanos, amigos, David escapó una vez y otra vez y otra vez. Y los enemigos eran poderosos. Eran maléficos, eran diabólicos. Espíritus malos que Dios permitía que vinieran en contra de él. David escapó porque él clamó a Dios en cada situación. David escapó porque Dios en su providencia proveyó del alerta necesario a tiempo para que él tomara la decisión oportuna. Pero él escapó sobre todo porque se amparó detrás de la misericordia de nuestro Dios. Él se refugió en la persona de Dios. En el Salmo 59, versículos 16 y 17, él dice, yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana, ¿qué? Tu misericordia. Y dice, ¿por qué? Dice, porque tú has sido mi amparo y mi refugio en mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Él encontró en la persona de Dios aquel castillo inexpugnable en el cual él podía refugiarse. Aquel escudo que podía poner por delante de él para que ninguna flecha, ningún dardo pudiera llegar hasta su cuerpo. Él simplemente confió en la misericordia y la gracia del Señor. Por eso dice, alabaré de mañana tu misericordia. Óyeme, por un lado le está diciendo, mañana serás muerto. Y él está diciendo, alabaré mañana la misericordia de Dios. Qué diferente. Qué diferente. Hermano, ustedes recuerdan el caso de Lot, ¿verdad? Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Lot estaba en Sodoma. Y los ángeles tienen que apurarlo. Dios manda ángeles que le apuren para que salgan de allá con su familia. Y dice la Biblia que él estaba lento en eso, o sea, no se movía rápidamente. Y dice acá en Génesis, no lo busca, en capítulo 19, versículo 16, que deteniéndose él y los varones, los ángeles, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo agarraron de la mano, según la misericordia de Jehová para con él. Mismo caso que dice David, ¿verdad? Y dice entonces, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Y yo te digo esta mañana a ti, tienes que escapar, tienes que huir de la muerte eterna, de la condenación eterna. Pablo se burlaba de la muerte, decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu garganta? Dice, no tenía miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque él sabía que tras la aparente muerte solamente iniciaría una nueva vida en el Señor. Sería una continuidad del reino de Dios ya viviendo en su corazón. Y la pregunta que yo te digo es, ¿cómo tú escaparías de la muerte? ¿Cómo tú escaparías de la muerte? Porque yo te advierto que si no salvas tu vida en este día, mañana serás muerto. Ah, no, tal vez mañana tengo otro chance.
Bueno, seguramente con toda y cama iba a ser aniquilado David cuando Saúl dijo: tráigamelo en la cama para que yo lo mate. Si no hubiera hecho caso, hubiera perdido la vida ahí. Y si tú no salvas tu vida, si tú no escapas de la muerte, de la condenación y del pecado que te asedia, dice, te lo advierto, serás muerto. Escapas por tu vida. Escapas por tu vida para que no perezcas en el infierno de fuego. Dios ha provisto una vía de escape. Dios la ha provisto, claro que sí. En su misericordia y en su gracia Él lo ha permitido. ¿Y saben cuál es? El mismo texto que mencionamos antes. Las consecuencias del pecado, la paga del pecado es la muerte, pero la provisión de Dios, el regalo de Dios, la manifestación de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios, Él es la vida eterna, Él es el Salvador, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En Él tenemos vida, Él es el Dios eterno, Él es el Salvador de todos los hombres y tuyo también, si hoy mismo tú escapas por tu vida. Y esa es la invitación. Hay varias lecciones aquí, hay muchas que hemos aprendido esta noche. Pero quiero decir una cosa, solamente en Jesucristo hay un refugio seguro para nuestras almas, solamente en Jesucristo. No lo busquemos en otro lugar. Él es el regalo de Dios, la dádiva de Dios. Voy a concluir leyendo con algunos puntos que tengo acá como lecciones aprendidas. Yo mismo me puse a reflexionar qué yo he aprendido de todo esto y las apunté. En primer lugar, yo aprendí que no tenemos seguridad de que vamos a estar aquí mañana. No tenemos seguridad. Tú sí, levante la mano el que está seguro que mañana va a estar aquí. No tenemos seguridad de que vamos a estar aquí mañana. Segunda lección que aprendí, que tenemos enemigos poderosos que atentan contra la vida de nuestras almas. Que ciertamente la carne, el mundo y Satanás son aliados en este propósito de mantenernos a nosotros lejos de la salvación que Jesucristo nos ofrece. Y que son poderosos. Son poderosos al punto tal que maniatan las almas de los pecadores para que no se arrepientan de corazón y venga de la presencia del Señor la salvación, el tiempo de refrigerio que tanto necesitan. La tercera lección que yo aprendí fue la siguiente. Yo aprendí que el pecado me mantiene, te mantiene a ti también, bajo un riesgo permanente de muerte eterna. El pecado nos mata. El pecado nos retiene en esa condición. Y si la muerte física nos asalta sin que nuestros pecados hayan sido perdonados, no hay más oportunidad, no hay más sacrificio que el Señor Jesucristo ya hizo por el pecado. No hay otro evangelio que predicar, no hay otra salvación posible. Yo aprendí también, y estas cosas son muy importantes, las tengo subrayadas aquí, que la providencia de Dios es la que permite que todavía respiremos. En otras palabras, que por la providencia de Dios es que nosotros estamos vivos hoy día. Él nos creó, Él nos sostiene y Él es que en su soberanía nos concede la oportunidad de poder escuchar estas verdades para que tomemos decisiones de corazón hacia Él. Por su providencia, por su misericordia, por su gracia. Consecuentemente, yo aprendí que solo por la misericordia de Dios podemos ser librados de la muerte eterna. Y además de esto, que solamente en Jesucristo nosotros tenemos un refugio apropiado. Jesucristo es el único lugar a donde podemos ir, a donde debemos ir y a donde podemos refugiar con seguridad nuestras almas. Consecuentemente, me atrevo a decirte en forma de advertencia algo similar a lo que Mical le dijo a David. Si no
salvas tu vida. No esta noche, sino ya, ahora, en este día, en este momento. Dice, mañana serás muerto. Mañana serás muerto. Oremos. Padre, gracias por enseñarnos con tu palabra, Padre, admonestarnos, advertirnos, Señor, alentarnos. Gracias, Señor, por la salvación que gratuitamente, Señor, no baratamente, pero sí gratuitamente, no baratamente, Señor, porque el precio que pagaste fue muy alto en la cruz, pero gratuitamente nos ofreces en Cristo. Gracias por tu misericordia, Señor, por la cual, Padre, somos perdonados en lugar de condenados, con solamente acudir a ti. Gracias, Señor, por las tantas veces que nos has resguardado, Señor, nos has, Señor, protegido. Y gracias, Señor, por el refugio permanente y constante que representas para nuestras almas, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que tú eres poderoso para guardar el depósito de nuestra fe, nuestras almas, Señor, depositadas en ti hasta el día que estemos en tu presencia. Señor, me resta solamente, Señor, interceder, ya no por la salud física, sino por la salud espiritual de tantos que vienen domingo y domingo, cultos y cultos, meses y años, y que nunca, Padre, han sido perdonados por ti, han sido redimidos, han sido salvados. Oh, Señor, para que tu misericordia le alcance, Señor. Para que en este día, Padre, tú permitas que con las palabras o sin palabras, como tú quieras, Señor, ellos clamen a ti, te despierten, Señor, y te pidan, Señor, que vengas a sus corazones, les salves, les reclames para ti, les protejas, Señor, y les preserves. Gracias, Señor, porque sabemos que no se ha cortado tu brazo para salvar, porque tu palabra lo dice. Pero quisiéramos verte, Señor, obrando en misericordia en esta iglesia. En esta iglesia, Señor. Salva, Padre. Salva, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, Señor, ocupa el lugar que te corresponde por derecho en las almas de todos mis oyentes. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.